Amigos, estoy tan avergonzado por mi larga ausencia que no me atrevo a mostrarles el rostro, pero tarde o temprano tendré que mostrárselos, así que de una vez procederé como si no estuviese avergonzado. Basta con que todos sepamos que sí lo estoy, ¿de acuerdo? Hola, muchas gracias por darle clic a este video en el cual te hablaré y dibujaré sobre la epopeya de Gilgamesh. Se escribe Gilgamesh, es cierto, pero se pronuncia Gilgamesh. La historia de Gilgamesh es el primer texto literario capturado por el invento alucinante de la escritura. La versión más íntegra que se conoce tiene cerca de 4000 años de antigüedad, pero todo apunta a que desde mucho tiempo atrás los sumerios atraparon con sus signos cuneiformes las abundantes leyendas protagonizadas por Gilgamesh. Siempre es oportuno recordar que este no solo es un personaje literario, sino también uno histórico, un hombre que en efecto gobernó la antiquísima ciudad de Uruk alrededor del siglo XXVIII antes de nuestra era y que al parecer muy pronto se volvió símbolo constante del imaginario mesopotámico. La edición que yo he leído es la de Jorge Silva Castillo, publicada por el Colegio de México desde 1994 y actualizada en al menos 4 ocasiones, la última en el 2000. La de Silva Castillo tiene el mérito de ser la primera traducción al español directa del acadio, cuenta además con una introducción, unas notas y unos apéndices que de verdad hacen riquísima la experiencia de la lectura. Dicho esto, comencemos. La leyenda milenaria de Gilgamesh, el mito, la epopeya, va más o menos así. Desde los primeros versos, Gilgamesh aparece como un adulto. El narrador no nos dice nada acerca de su pasado, salvo lo trascendental, que su madre era la diosa Ninsun y su padre el semidios Lugalbanda, lo cual hacía de Gilgamesh 2/3 divino y el resto humano, es decir, un hombre por encima de los hombres, sí, pero a fin de cuentas, un hombre. Por decisión de Anu, cabe decir el dios líder del panteón sumerio, Gilgamesh había heredado de su padre el trono de la ciudad de Uruk, pero no era un buen rey. A cada rato salía a las calles y ponía a temblar a su pueblo, pues cuando no iba en busca de los jóvenes que tarde o temprano morirían en sus guerras infinitas, iba tras las muchachas que habría de poseer a la fuerza. Desesperados, los pobladores de Uruk dirigieron sus plegarias a los dioses, quienes las respondieron creando al poderoso Enkidu, un rival para Gilgamesh. Enkidu era un hijo de la tierra, literalmente. Para crearlo, la diosa madre Aruru, o también llamada Ma, tomó un poco de barro que luego arrojó a la estepa. Allí nació Enkidu y creció entre las gacelas. Era él un ser con figura humana, como un hombre corpulento, salvo porque su cuerpo entero estaba cubierto por un pelo áspero y grueso, su cabeza incluso por una larga cabellera, como de mujer, aclara el narrador. Andaba desnudo, desde luego, y su comportamiento era en fin el de las bestias, pero no el de las tímidas gacelas, sino el de alguna fiera peligrosa e indomable. Cierto día un joven cazador lo vio cerca del estanque y, horrorizado, regresó a su casa para contárselo a su padre. Este le aconsejó ir enseguida con Gilgamesh, pues solo él podría enfrentar a una cosa como Enkidu. El rey de Uruk oyó intrigado la visión del cazador, pero antes de ir él mismo a comprobarla, envió a Shamhat, una prostituta sagrada, sacerdotisa de Ishtar, la diosa de la fertilidad, del amor y al cabo de las prácticas sexuales. Siguiendo las órdenes de Gilgamesh, Shamhat llegó hasta el estanque donde en ese momento Enkidu y una manada de gacelas abrevaban. En cuanto Enkidu la vio, Shamhat se desnudó, mostrándole sus formas, en especial su sexo, tal como Gilgamesh la había instruido. Por primera vez Enkidu se sintió excitado y enseguida la poseyó. Shamhat no solo no tuvo miedo, sino que disfrutó hacer el amor con él ese día, los siguientes 6 y sus respectivas 7 noches.
A la mañana del séptimo día, Enkidu quiso reunirse con la manada de gacelas, pero éstas salieron huyendo, pues aunque su aspecto no había cambiado, en lo profundo él ya no pertenecía al mundo salvaje. Él mismo notó que ahora tenía la capacidad de hablar la lengua de los hombres y una vasta inteligencia. Entonces Shamhat le habló de la ciudad de Uruk y de cómo su poderoso y seductor rey tiranizaba al pueblo. Oyéndola, Enkidu descubrió la necesidad de tener un émulo, alguien con quien pelear y probar su fuerza. Antes de que Enkidu bajara de las montañas, aún antes de que el joven cazador fuera a hablarle de él, Gilgamesh tuvo un par de sueños tan intrigantes que apenas despertaba, se los contó a su madre. En el primero, caía en medio de Uruk un pedazo de cielo. Gilgamesh se apuraba a intentar levantarlo, acaso con el propósito de ponerlo de vuelta en la bóveda celeste, pero ni haciendo su mayor esfuerzo conseguía siquiera despegarlo un poco del suelo. Maravillados, los ciudadanos se arremolinaban entonces alrededor de aquel pedazo de cielo para adorarlo. También la diosa Ninsun se apresuraba a darle caricias como si se tratara de su propio hijo, y pronto el mismo Gilgamesh se veía a sí mismo acariciándolo, pero él como a una esposa. En el segundo sueño caía ahora un hacha, que Gilgamesh llevaba hasta los pies de su madre, y ésta la acariciaba como si fuese la esposa de su hijo. En cada ocasión la diosa Ninsun le dijo a Gilgamesh que sus sueños eran un buen augurio, pues pronto llegaría a él quien sería primero su rival y después su amigo. De camino a Uruk, Shamhat y Enkidu se detuvieron en algunas cabañas de pastores. Allí Enkidu por primera vez probó el pan y la cerveza, conoció la alegría que ésta provoca, así como la de bañarse, perfumarse y ponerse prendas hermosas. Agradecido con sus anfitriones, en unos cuantos días acabó con los leones que acechaban a sus ganados. Cierta noche, estando ya muy cerca de Uruk, llegó hasta la cabaña un hombre con una mueca de tristeza tal que Enkidu lo llamó enseguida para saber cuál era su problema. El hombre le contó que en esos momentos estaba por celebrarse en la ciudad una boda, pero la pareja de novios y en consecuencia sus familias y sus amigos se encontraban terriblemente compungidos, pues Gilgamesh les había advertido que apenas se cumpliera el rito, él sería el primero en poseer a la novia. Justo antes de que cayera la noche y con ella el momento de la ceremonia, Enkidu llegó a la ciudad de Uruk. La gente, a cuyos oídos los pastores ya habían llevado los relatos de sus hazañas, se le acercaba a la vez con reverencia y entusiasmo. Por fin estaba entre ellos quien los libraría del tirano rey. Enkidu entró a la casa donde iba a celebrarse la boda y cerró tras de sí las puertas que, abiertas, esperaban al cruel Gilgamesh. Pronto llegó éste a empujarlas, pero del otro lado Enkidu se lo impidió durante un buen tiempo, hasta que las puertas y aún los muros en que éstas se apoyaban terminaron por derrumbarse. Entonces Gilgamesh y Enkidu pelearon con tanta fuerza y tanto odio que aquello parecía un encuentro de toros. En algún momento Gilgamesh supo que jamás podría vencer a Enkidu, como quizás éste tampoco conseguiría vencerlo a él, por lo que prefirió arrodillarse delante de su rival en signo de derrota. Conmovido, admirado también, en ese instante Enkidu abrazó a Gilgamesh, quien para él ya solo sería un amigo y para su pueblo un buen rey. Pasado cierto tiempo, Enkidu le confesó a Gilgamesh que empezaba a extrañar su vida anterior, porque ahora ya no tenía la ocasión constante de probar su fuerza, de incrementarla. A fin de evitar que su amigo se sintiera aún más triste, Gilgamesh preparó todo lo necesario para que juntos fueran a enfrentar al monstruo Humbaba, un ser tan fuerte como espantoso que habitaba en el bosque. Enkidu lo conocía bien y sabía que solo podrían vencerlo si luchaban juntos, y así hicieron. Antes de morir, no obstante, Humbaba los maldijo, pidiéndoles a los dioses que no les permitieran a sus asesinos llegar a viejos ni salvarse de la muerte el uno al otro. Después de esta hazaña, Gilgamesh estaba bañándose en un río cuando hasta él llegó la diosa Ishtar. Le ofreció su sexo y le pidió que la desposara. Sin dudarlo, Gilgamesh la rechazó,
arguyéndole que él, al no ser un dios, por lo menos no en su totalidad, era indigno de ella. Además le recordó que todos aquellos que en el pasado la aceptaron como amante, tarde o temprano habían visto arruinadas sus vidas, pues Ishtar es voluble, impredecible, terrible. Herida, la diosa fue hasta la casa celestial de Anu, su padre, y lo convenció de entregarle al toro del cielo para liberarlo en Uruk. El toro del cielo era tan enorme y feroz que con un solo bramido podía mandar a volar a 200 hombres, ninguno de los cuales caía vivo. Ya había bramado 3 veces en Uruk, cuando Gilgamesh y Enkidu llegaron para enfrentarlo. Luego de una lucha intensa, Gilgamesh consiguió encajarle una espada en la testuz. El animal cayó muerto, tras lo cual Gilgamesh se apresuró a extirparle el corazón para ofrendárselo al dios Shamash. Apenas unos segundos después, colérica, incapaz de detener el llanto, desde lo alto de una de las murallas de la ciudad, Ishtar le reclamaba a Gilgamesh su acto, que para ella había sido un atrevimiento imperdonable. Pero no fue el rey sino su amigo quien respondió a la diosa, arrancándole una pata al toro del cielo y arrojándosela a la cara. Esa noche, después de la fiesta sin igual que la ciudad ofreció en honor de sus héroes, Enkidu tuvo un sueño en el que los dioses discutían el castigo que Gilgamesh se había ganado por haberle dado muerte a Humbaba, a fin de cuentas una divinidad del bosque. Anu decía que el rey de Uruk merecía la muerte, Shamash, en cambio, que Enkidu era quien debía morir. Despertó este y entre llantos le contó a su amigo la pesadilla. Gilgamesh trató de tranquilizarlo diciéndole que irían al templo de Enlil, el dios del destino, para pedirle que cambiara las voluntades aciagas de los dioses, pero Enkidu no sintió consuelo alguno. Muy por el contrario, a partir de entonces cayó enfermo. Durante la agonía discutió su suerte con el dios Shamash y soñó con su propia muerte, tras la cual visitaba los infiernos, donde veía los espíritus de los reyes del pasado, ahora todos despojados de sus coronas, lamentándose como cualquier ser humano. Ninguno de los días siguientes Gilgamesh se alejó de su amigo. Lo abrazaba constantemente, lloraba a su lado y a cada rato intentaba animarlo, pero todo fue inútil. Al 12º día, Enkidu falleció. El duelo de Gilgamesh, por supuesto, fue largo y conmovedor. Pronunció por entonces unas palabras que sin duda hacen una de las elegías más antiguas y sobre todo más hermosas. Cito un fragmento. Escuchadme, ancianos, a mí escuchadme. Lloro yo también por mi amigo Enkidu. Como plañidera, lloro amargamente por Enkidu, hacha de mi costado, defensa de mi brazo, espada de mi funda, escudo delante de mí, vestido de mis fiestas, estola de alegría. Un demonio maligno surgió y me lo arrebató. Permaneció encerrado con el cadáver de su amigo durante 7 días y 7 noches, hasta que le vio salir de la nariz los primeros gusanos. Apenas pudo dirigirse a su pueblo, Gilgamesh ordenó unos funerales dignos del héroe muerto. Después, se lo veía todo el tiempo errabundo, a veces con las lágrimas rodándole por el rostro, a veces solo perdido en sus pensamientos, en sus temores. Y es que recién entonces Gilgamesh descubrió la angustia por la muerte, la certeza horrible de que tarde o temprano él también dejaría de respirar, como Enkidu. Un día recordó, sin embargo, el caso de Utanapishtim, el hombre que mucho tiempo atrás salvó a la humanidad de la catástrofe del diluvio y en recompensa los dioses le concedieron la inmortalidad. Emprendió pues Gilgamesh un viaje largo y arduo más allá de las profundidades de las montañas Mashu, es decir, las enormes montañas que sostienen la bóveda celeste y en consecuencia todos los días son tocadas por el fuego del sol, una al amanecer, otra al atardecer. Luego de andar todo un día por las penumbras del camino oculto del sol, llegó por fin a un bosque de árboles de piedra que crecía junto a un océano de aguas letales. Allí, Gilgamesh encontró a un barquero llamado Urshanabi.
quien le dijo que Utanapishtim vivía a la otra orilla del océano y le compartió el secreto para cruzar sus aguas sin morir en el intento. Siguiendo pues los consejos de Urshanabi, Gilgamesh alcanzó la orilla ansiada del océano, donde ya lo esperaba Utanapishtim. Sin perder el tiempo le explicó la causa de su visita. Tras escucharlo, Utanapishtim le comentó que su búsqueda era un despropósito, pues el destino de los hombres es morir algún día, y enseguida le contó la historia del diluvio para con ello señalarle que su caso fue una singularidad, algo irrepetible. Pero Gilgamesh no quedó satisfecho e insistió en que él también podía ser digno del regalo divino. Para probarle su debilidad, su condición humana, Utanapishtim lo retó entonces a mantenerse despierto durante una semana entera. Gilgamesh aceptó el reto, pero desde luego fue incapaz de cumplirlo. De hecho, durmió toda una semana, hasta que su anfitrión lo despertó tocándole un hombro. Gilgamesh no creyó haber dormido tanto tiempo, en especial porque aún se sentía soñoliento, pero Utanapishtim lo convenció cuando le mostró los 7 panes que su esposa había horneado, uno cada día, en los cuales se podía observar con claridad el paso del tiempo. Derrotado, Gilgamesh aceptó retirarse, volver a su tierra, pero antes de eso, por consejo de su anfitrión, se daría un baño y se vestiría con las ropas más suntuosas para presentarse al menos con el aspecto digno de un rey. Ahora bien, al mirar su tristeza, la mujer de Utanapishtim se sintió conmovida y convenció a su esposo de darle a Gilgamesh algo de lo que con tanto afán estaba buscando. Solo entonces Utanapishtim le reveló a Gilgamesh un secreto de los dioses, que en las profundidades de las aguas subterráneas, donde habita Ea, el dios de la sabiduría, crece una planta cuya raíz rejuvenece a quien la prueba, de tal modo que le son devueltos las fuerzas, el valor y sobre todo el olvido de la angustia por la muerte. Nuevamente entusiasmado, Gilgamesh regresó a la otra orilla y caminó hasta donde podría cavar un pozo que lo llevara a las aguas subterráneas. Hecho esto, se ató unas pesadas piedras y se sumergió. En cuanto encontró y obtuvo la planta milagrosa, se libró los pies y regresó a la superficie. Estaba feliz, pero antes de consumir la planta, pensó que lo mejor sería probarla primero con alguien más, con un anciano de Uruk, cuya transformación no dejara duda del poder de la planta. Emprendió, pues, el largo camino. Pasadas muchas leguas, vio una fuente y le apeteció darse un baño. Dejó sus ropas y la planta no muy lejos, pero en un instante, atraída quizás por el peculiar olor de esta última, llegó una serpiente que en cuestión de segundos devoró la raíz, tras lo cual se retiró dejando tras de sí la prueba del milagro, su piel vieja. Apenas descubrió Gilgamesh lo que había pasado, se echó a llorar, lamentándose por haber abandonado sus herramientas junto al pozo, cuya ubicación ahora le era imposible recordar y más aún buscar, pues de pronto había perdido todas sus fuerzas, como si la vejez lo hubiera invadido en los últimos segundos. Resignado, continuó su viaje hasta la ciudad de Uruk. Al llegar a sus murallas, pese a todo, sintió una alegría ligera, tal vez porque entonces comprendió que si no él, sí al menos su nombre sobreviviría como los duros ladrillos de Uruk, como el símbolo de algo humano que se resiste a la muerte o con un poco más de sensatez a ese efecto triste de la muerte, el olvido. Espero que hayas disfrutado tanto el recorrido como el destino. Antes de despedirme, quiero agradecer nuevamente a las personas que han esperado con paciencia y entusiasmo este video, este retorno. Ustedes díganme si valió o no la pena. También les agradezco a las personas que en las últimas semanas se han suscrito y a quienes lo harán a partir de este video. Ojalá sean muchísimas más. Y bueno, no te olvides de dejarme un like, un comentario. Comparte mis videos, suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita. Nos vemos pronto, hasta luego.